Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer saludarles a ustedes en esta mañana de día viernes 19 de diciembre. Gracias por estar con nosotros a través de Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Antes de entrar a nuestro análisis del día de hoy, quiero sumar mis felicitaciones al doctor Víctor Jorge Saca, presidente de Laboratorios Vijosa, por el reconocimiento otorgado por la Asamblea Legislativa al nombrarlo Hijo Meritísimo de El Salvador por su destacada labor empresarial y de servicio a la población. Ahí vemos el momento en que recibe, acompañado de su señora esposa, el presidente del Congreso, de esa distinción que desde luego le hace merecido el reconocimiento a esa destacada labor empresarial y de servicio a la población, no solo en la generación de empleo, sino también dentro de su labor humanista. Así es que vaya para el doctor Víctor Jorge Saca, de toda la familia de Megavisión, de Diálogo con Ernesto López y de este servidor, pues nuestras más sinceras felicitaciones a él y a toda su familia. Traemos a la mesa un tema de gran trascendencia internacional. Hablamos del restablecimiento de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Un acuerdo parcial que deja un sabor positivo para el nuevo orden internacional, sin duda alguna, pero también un importante mensaje para sociedades como la nuestra que deben ir superando las diferencias de pensamiento para abrir nuevos marcos de entendimiento. ¿Por qué es importante hacer un análisis geopolítico del tema? Ese es uno de los primeros aspectos que vamos a tratar la manera de responder durante el desarrollo de nuestro debate esta mañana. Otro punto que esperamos sumar es el acuerdo entre CEL y la italiana Enel, en cuyo contenido quedan abiertas más preguntas que respuestas y que vamos a tratar la manera de responder con el análisis de nuestros panelistas. Para ello vamos a tener, desde luego, como siempre, presente 3 preguntas claves que van a estar en la mesa. ¿A qué costo político el presidente Obama le apuesta a abrir relaciones con Cuba? Esa es la primera pregunta. La segunda dice así: ¿qué impacto tiene para sociedades como la nuestra el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Y la tercera, que tiene que ver con el segundo tema, y es muy interesante esta pregunta: si el contrato entre CEL y Enel ha sido señalado o considerado ilegal, ¿por qué el Estado acepta negociar bajo un acuerdo económico, bajo un acuerdo comercial? Esta es una pregunta muy importante que vamos a debatir con nuestros invitados. Recuerden que nuestros sistemas de comunicación están abiertos a partir de este momento para que usted participe. Nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, búscanos en Facebook, síganos en Twitter y véanos en vivo en cualquier lugar del mundo a través del www.megavision.com.sb. Una aceptación de la derrota de los Estados Unidos, del imperio americano contra Cuba en aspectos de bloqueo. Que la embajadora de los Estados Unidos dice que establecer relaciones diplomáticas con Cuba no significa aceptar el régimen cubano. ¿Hasta dónde esas tensiones de Estados Unidos con Venezuela y la luna de miel entre Estados Unidos y Cuba, si pudiera caber luna de miel, que yo no lo creo, hasta dónde pueden afectar a El Salvador? Porque El Salvador tiene una relación de ombligo con el régimen venezolano a través del petróleo, de Alba Petróleos y de Alba, en la empresa. Y por otro lado, hay que decir también que tampoco en la isla no han dejado de analizar todos estos factores. Se rompe un esquema de relaciones entre una gran potencia y un pequeño país vecino. Creo que ahora los Estados Unidos podrían estar entrando en una visión más pragmática. Y esto no es ni bueno ni malo, puede ser buenos para unos, malos para otros. Es simplemente que ellos necesitan obtener resultados concretos de su relación con el mundo y especialmente con sus vecinos, y que ya el elemento puramente ideológico no sirve. Tenemos un mundo unipolar que avanza aceleradamente hacia un mundo multipolar. Los Estados Unidos calcularon
que una vez derrumbada la Unión Soviética y al desaparecer el mundo del socialismo real, Cuba iba de inmediato a colapsar. No concebían que Cuba fuera capaz de sostenerse y creyeron que era casi automática la caída del gobierno y del régimen en la isla. ¿Qué pasó? Los cubanos han enfrentado tiempos difíciles, fueron momentos duros, porque su lazo, su cordón umbilical con un mundo que dejaba de existir era muy fuerte. Los Estados Unidos el próximo año van a dejar de ser la primera potencia económica del mundo y va a ir China adelante. Okay. Rusia también sale afectado en esta baja del petróleo. Entonces creo que eso es un tema que tenemos que tomar en consideración para que Cuba tome también este tipo de decisiones, aunque eso es un éxito, no hay ninguna duda. Estamos aprendiendo, estamos llegando a los últimos momentos en que la convivencia entre distintas formas de pensar, entre distintos planteamientos ideológicos, el mundo nos está obligando a darnos cuenta que tenemos que entendernos y que tenemos que caminar hacia el diálogo, la concertación como mecanismos de avanzar en este mundo. Y por último, hay que tener en cuenta también que para el gobierno de Obama, que está terminando, pues tiene que tomar una serie de decisiones por las cuales la gente votó por ellos, votó por él. Estados Unidos abre relaciones parciales con Cuba, pero por otro lado sanciona a Venezuela. Después de 56 años, creo que Estados Unidos empezó a entender de que mantener ese tipo de actividades no le favorecía comercialmente hablando. Cuba lo que necesita ahorita solo es la primer empuje, porque tiene toda la infraestructura intelectual. Nadie puede discutir el desarrollo en el tema de la medicina, nadie puede discutir el tema en el avance educativo, en el avance del deporte. Y con la apertura que se le va a dar y la inversión que llegaría, no nos extrañemos que Cuba pueda ser una potencia económica, una potencia a nivel académica y a nivel de medicina. Aquellos que soñaban que todavía había un faro de luz para regímenes totalitarios, para partidos únicos, para gente cerrada, fundamentalista, se les vino abajo toda esa identificación. Tanto los Estados Unidos como Cuba entendieron dos conceptos básicos. Uno, que los planos ideológicos no llevaron a nada bueno. Y dos, que han empezado a entender de cambiar el concepto entre el enemigo político y el adversario político. Cuando se logra entender esto, entonces se empiezan a ver este tipo de señales. Todo se fundamenta en desarticular Venezuela y los gobiernos socialistas de Sudamérica. Es obvio que el objetivo de los Estados Unidos a partir de ahora es votar al gobierno del presidente Maduro. Que esto abre oportunidades, pero por sobre todo abre nuevas reglas de juego en el mundo. Y si seguimos viendo el mundo con los mismos ojos con que lo hemos visto en el pasado, no vamos a poder entender estos complejos problemas que se vienen. Cuba está a 90 millas de los Estados Unidos, con 2 millones de cubanos en Miami. Miami como destino turístico, no solo de América Latina, del mundo, ¿verdad? Pueda ser en un momento o equiparado, porque Cuba tiene en el tema turístico muchísimas playas, tanto iguales como las que están en Miami. La infraestructura, yo creo que la oportunidad que se va a abrir en el tema comercial va a afectar a muchos países que hoy por hoy están siendo como destinos turísticos. Bueno, nuestra principal línea aérea viajaba a Cuba en la época en que nadie quería ir ahí, operaba. Es decir, habían unas relaciones de hechos comerciales que fueron empujando a las realidades políticas. Es decir, ¿cuál era la gran ventaja y la mayor enseñanza que nos dio TACA en ese momento? TACA hizo comercialmente lo que políticamente el país no quería aceptar. Es decir, logró romper un paradigma a través del comercio.
Por eso yo creo que aquí el tema que está detrás de esto ya no es ni ideológico, ya no es del tema puramente militar, es estrictamente comercial. Ahora, entendé que romper una estructura de una generación en Cuba no va a ser fácil. Y en el efecto del turismo, no nos olvidemos que México, que era un destino turístico de los norteamericanos, con todo el problema de la violencia que hay, México, la gente ¿a ya dónde no lo vas quiere a ir ver? a México. ¿Para dónde va a agarrar? Prueba de ello, una interrupcióncita. Este arreglo se dice que tiene más de 18 meses de estarse haciendo, con la participación del Papa, pero interesante, del gobierno de Canadá, porque que ha sido tiene intereses. anticastrista del carajo. Y Canadá siempre ha ¿Ves? estado Porque ligado. hay intereses, como es un gobierno anticastrista, Correcto. sea el que se haya metido precisamente al proceso. Canadá de esta tiene la negociación. frontera más Ahora- larga con Estados ahora, Unidos, mire. de las más largas del mundo. Miren, yo los invito a que no nos dejemos seducir por esto. Que veamos, porque si esto nada más es un factor geopolítico, los estrategas norteamericanos tendrían una visión muy limitada. No nos dejemos llevar por las distracciones. No, pero es que hay Yo realidades creo que Cuba todavía, y esto que ha pasado, Cuba y Venezuela son distractores. El problema fundamental de los Estados Unidos está con Rusia. Cuba se está dando cuenta que la sostenibilidad de su régimen, de donaciones, de dádivas, se les va a acabar. Yo al que felicito es al pueblo de Cuba. Mira, de todas maneras, yo los estaba invitando a que no sigamos cayendo en la trampa de la distracción. Es que yo no y que creo que sea analicemos distracción. el problema geopolítico mundial. Sí, Entonces, pero- estaba haciendo el análisis de Rusia, pero Sí, aquí pero- nos hemos olvidado de China. Es que ese es el problema Nos hemos verdadero, olvidado de Kirio. China. Ese es el verdadero problema, no es Rusia. El punto es que tenemos una economía, tenemos un mundo que todavía depende mucho del petróleo, todavía las tecnologías limpias, las tecnologías que no tengan que ver con los hidrocarburos no tienen desarrollo. Ellos pueden por un momento, incluso pueden ser un par de años, comprimir los precios del petróleo. Pero el desarrollo exige energía. Sí, Vos no podés estar hablando de que se va a desarrollar, vaya, El Salvador y que va a tener un crecimiento del 2% Un si al costo. mismo tiempo no nos crece la oferta de energía eléctrica. Entonces, en ese sentido, esto es un problema de otro tipo. Yo más bien lo que creo es que el punto débil de las tres grandes potencias del mundo, porque ahora ya Japón quedó fuera, Inglaterra no lo es desde hace años, Europa está doblegada, el punto más débil para los Estados Unidos es Rusia y por eso es el golpe actual, pero su verdadero competidor es China, que el próximo año, es casi seguro, va a pasar a ser la primera potencia económica del mundo. Recuerda que Estados Unidos es el principal deudor Claro. de China. Ahí está el La punto. deuda externa de los Estados Unidos, China es la dueña de los Estados Unidos si Estados Unidos no paga Y esa espérate deuda. que los chinos comiencen a manipular su moneda y comiencen a abrir, se están metiendo en todos lados. Ahí Y está. China Pero a y ver. Rusia es más factible que se acerquen Pero a que se acerque China. y Estamos no los hablando de Estados otras Unidos. cosas. Pero ese es La el pregunta contexto. era el impacto, El impacto de cómo en iba el- esto. Sí. Y Ya Y ya nos llegamos a fuimos, China y al Y tú yen. tienes Sí. razón. El problema no es Cuba. Eso es parte de ella. Así lo comenzamos diciendo. Este problema cubano, esta solución que se da, es parte de. No hay ninguna duda que el precio del petróleo y la bajada del petróleo es una decisión de los Estados Unidos y de Arabia Saudita, y eso ha generado y va a seguir generando fenómenos porque el precio va a seguir bajando y lo van a mantener abajo durante un buen rato. ¿Qué le va a quedar a Rusia entonces? ¿Hacer algún hecho como el que tú decías en Ucrania para obligar a que suba el precio del petróleo Entenderse como con resultado de China. una acción? Eso también es un... pero estamos Entenderse hablando- con la India, Yo con los quisiera BRICS, que- abrirse a América Latina. Son las cosas que van a empezar a ¿Cómo suceder. ese acuerdo manda un mensaje político a El Salvador? Es que ese es el punto que Cuando, decía. cuando dos países, dijéramos, ideológicamente enfrentados, cuando muchos aquí en el país albergaban el faro del comunismo, el faro de un modelo
a copiar o a implementar, se vino abajo. Aquí ya no hay problema, es que Julio. te afecta Aquí ya no hay no. problema, ¿sabes por qué? Porque el gobierno, y creo que lo ha hecho muy bien, se ha acercado a los Estados Unidos. Sí, sí, pero Ellos visionaron el problema. Pero no todos. No están renunciando a su amistad con Cuba. Pero sí, económicamente, nosotros ya estamos otra vez dentro de la égida de los Estados Unidos con tanto tratado que se ha firmado. Y creo que el FMLN ha hecho muy bien en revisar todo su pasado histórico antinorteamericano para acercarse a los Estados Unidos. lo que pasa es que, como dice un amigo mío, que debe estar viendo el programa, es la misma película, solo que con actores diferentes. Pero el guión es exactamente el mismo, es el modelo. Lo que van cambiando son la forma de cómo vas a implementar cada una de estas medidas. El tema aquí, aunque yo respeto la opinión de Kiro, que es una medida distractora, yo no lo creo. Creo que hay realidad. El pragmatismo político del presidente Obama lo ha ido implementando, y este tema es más económico que militar y que político. Hablemos del otro tema, ¿no?, que hemos puesto en perspectiva de ustedes y que está relacionado precisamente con el acuerdo entre CEL y ENEL, y sobre todo también porque en el pasado se consideró, se calificó, se señaló que el acuerdo entre ambas empresas de alguna manera era ilegal, ¿verdad? Y la pregunta de muchos ahora es, bueno, ¿cómo es eso que se terminó negociando algo que se consideraba ilegal? Pero jamás se discutió la validez o la ilegalidad del contrato en sí. Lo que se discutió y por qué se fueron a las instancias de París es porque uno de los accionistas interpretaba una cláusula del contrato de una manera, el otro la interpretaba de otra manera. Aquí se abusó del poder con objetivos espurios en contra de El Salvador. Desde el presidente Saca se empezaron a hacer oposición a esas disposiciones que habían tomado en la presidencia del presidente Flores. Y el presidente Mauricio Funes, con mucha valentía, denunció, puso el dedo, insistió hasta que logró que la Fiscalía General de la República entablara el proceso en contra de ese acuerdo CEL-ENEL. Pero es hasta ahora, y aquí yo quiero felicitar al presidente de CEL, quiero felicitar a los que han estado detrás apoyando al presidente de la CEL, especialmente el secretario técnico Roberto Lorenzana, el vicepresidente de la República Óscar Ortiz, el presidente de la República Salvador Sánchez Serén y otros técnicos que acompañaron con su esfuerzo en esta negociación, porque a mi juicio se ha logrado recuperar un bien que, de acuerdo a los fallos internacionales, habíamos nosotros casi perdido. Si yo he ganado millones en un juicio y después que yo gané en el juicio, me vas a venir. Otra cosa es que yo negocie antes de haber ganado. Es que él no ganó. Ah, claro que ganó. No, perdóname. no. Tiene la resolución. Eso es como que vos me digas, mire, fíjese que yo tengo este contrato y resulta que tú no me querés pagar. Jorge, voy donde el juez y el juez dice, páguesele. Mira, Entonces, ¿sabes lo perdóname. que dijo ¿sabes lo que dijeron los tribunales de arbitraje? Pónganse de acuerdo. Eso fue lo que dijeron en la Estas no son casación. negociaciones entre monjitas. Estás Óyeme, equivocado. Estas no es son de eso. negociaciones Pero en bueno, las que hay claros intereses comerciales. pero el punto no es y ese, el problema pero de mira, Enel pero mira, es que suponiendo sus que hayan acciones ganado en la afuera, bolsa caían mientras la situación Es que del no hay país se ganado. mantuviera como suponiendo estaba que hayan también. ganado afuera, aquí, Jorge, aquí en él se vio complicada. Sí, hombre, el ¿Por qué? problema No es solo por los juicios en la sala de lo contencioso, no solo por los juicios penales, sino que porque aquí sí se estaba discutiendo la nulidad de ese contrato. Pues sí, pero y mira. aquí tenía que homologarse, Jorge,
para explicarlo jurídicamente, aquí tenía que homologarse cualquier sentencia de un tribunal arbitral para que la Corte Suprema de Justicia lo reconociera, lo cual no iba a pasar. Y si llegara a pasar son 3, 4 años más y la empresa todo esa italiana tiene negocios en el mundo y no para un mercadito. Entonces, como yo este. creo, no, Jorge, mi punto no está ahí, mi punto está en este arreglo que se ha llegado, le han dado términos de confidencialidad. Entonces, ahí es donde comienzo. ¿Por qué va a ser confidencial un hecho tan positivo que tú estás señalando? Si es tan positivo como tú dices, y creo que en parte tenés razón, ¿por qué se le da confidencialidad? El caso con el CEADI no ha terminado, tienen 6 meses. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en estos próximos 6 meses? ¿Verdad? ¿A qué cumplimiento vamos a llegar? Dice tu presidente de CEL, dice, mire, hoy se facilita el meter presos a estos señores que tenemos acusados. Resulta que es al revés. Es al revés. Porque ahora, ¿cómo lo vas a tener enjuiciado por una cosa que ya no es delito, ni fue delito antes, ni nunca se produjo que fuera delito? Mi punto es el siguiente. Pero esa es la chamba del fiscal general, hombre. Sí, de acuerdo. Pero mi punto es, así como eso hay otras preguntas. A mí me parece, por ejemplo, ¿cuál es el precio real de lo que estamos hablando? Unos dijeron que este negocio era de $2,000 millones y así lo presentaron. Dividir las acciones de los 280 millones con el 40%, que es lo que tenían, y no te salen las cuentas. Entonces, son preguntas que hago yo. Hombre, a mí lo que me dicen los amigos abogados ahí que saben de las cosas, me dicen, mire, comprar sus propias acciones no se puede hacer ni directa ni indirectamente según el Código de Comercio. ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Por qué es la GEO? Si es que no compraron sus propias acciones. Compraron las acciones de la GEO, hombre. Ahora, ¿Quién? Los valúos de la empresa, y vos estuviste en la GEO de presidente, los valúos de la empresa, yo lo que estoy mínimo, que- esa operación valía 600 millones. Pero déjame, todo lo único que vengo a decir Y se ha es, logrado conseguir por la mitad, por hombre. favor, todo lo único que yo estoy diciendo es que esto no puede ser confidencial. Sí, creo que es de reconocer una cosa, Jorge, y es la voluntad que tuvo este gobierno de terminar este conflicto. Yo también me sumo a las felicitaciones, pero no solo del gobierno, del presidente de la CEL y de su equipo que acompañó este acuerdo, porque esto no fue de la noche a la mañana. Fueron 5 meses de negociación, bien por el país, se desmonta un conflicto y ahora esperemos la transparencia que está planteando. Gracias, pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.